A todos en esta mañana. Es un placer siempre estar aquí, que sea el Señor el que nos inspire, que sea su espíritu, que anule nuestras intenciones o nuestra humanidad, que sea el Señor el que hable por nosotros. Estamos muy felices porque estamos arrancando un nuevo ciclo. Acabamos de arrancar, de terminar el libro de Juan. Allí están todos los videos en YouTube para quien de pronto se perdió algún capítulo. Y estamos iniciando nuevamente el ciclo. Este ciclo que arrancó esta semana que terminó, nuevamente el ciclo de Torah anual. Como les decía anteriormente, es un ciclo milenario, es un ciclo milenario, es un ciclo que viene desde la época de Esdras, después de volver de Babilonia y reconstruir el templo y de esa experiencia tan difícil que vivió el pueblo, nuestro pueblo en Babilonia. Esdras y Nehemías, ustedes lo ven allí en sus libros, hicieron unas reformas muy importantes en Israel y eso lo vemos en sus libros. Mm, Porque fíjense que habían olvidado incluso, los hijos de Israel habían olvidado hacer o cumplir la ley por muchos años y eso causó problemas, causó el destierro a Babilonia, pecados, entre otros. Así que ellos se propusieron que el pueblo tenía que estudiar la Torá y por eso instauraron los ciclos de estudio de la instrucción que llamamos hoy ley, en hebreo Torá, y que sigue hasta nuestros días. Sigue siendo la instrucción, sigue siendo vigente, en eso creemos, que es la instrucción que el Señor nos dio. Eh, a veces la expresión de que los niños no traen el manual debajo del brazo no es tan cierta porque sí tenemos la instrucción, el Señor nos la ha dado. Y esa instrucción comprende los 5 primeros libros de nuestra Biblia, la Biblia que hoy en nuestro mundo cristiano tenemos, eh, y que se convierte en la instrucción. Obviamente a eso le sumamos los profetas, los escritos, y ahora nosotros que tenemos la bendición de creer en nuestro Mesías Yeshua, en Jesús, como lo llamamos en español, creer en Él y tener también el pacto renovado, o lo que llamamos también el Nuevo Testamento, tenemos una gran instrucción que el Señor nos ha dado a todos. Y así es, nosotros creemos en la integralidad de la Biblia, creemos que somos Israel. Y con eso quiero arrancar en esta mañana, antes de orar, diciendo que nosotros somos Israel. Y esa es una de las razones por las cuales estudiamos Torah. Quiero que en sus Biblias, vamos a utilizar hoy bastante la Biblia, vayamos a Hechos 26. En Hechos 26, Pablo está haciendo una defensa frente a Agripa y habla acerca de su vida anterior, de cómo era un perseguidor de esta secta que se llamaba El Camino, que prácticamente eran judíos que creían en Jesús, o sea, judíos que creían en o aceptaban a Yeshua como su Mesías. Y relata su conversión, aquel episodio donde va hacia Damasco y una luz muy brillante delante de él lo hace caer. Eh, ya vamos a hablar, Jesse. Muchas gracias. Y allí él expresa en el versículo 17, noten el versículo 17 de Hechos 26, cuando Yeshua le da las palabras diciéndole cuál va a ser la misión de Pablo. Y quiero que pongan mucha atención porque aquí está nuestra identidad. Versículo 15 de Hechos 26 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Para qué? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. O sea, Pablo tenía la misión de ser ministro y testigo de lo que había visto y de lo que vería. El Señor mismo, Yeshua mismo, le iba a enseñar. Por eso vemos a Pablo después que se va a la Arabia durante un tiempo. Oh, personalmente, eso es una posición personal, pero creo que estuvo en Sinaí, en el mismo lugar donde Israel recibió la instrucción, la Torá, allí estuvo Pablo. Sigue diciendo versículo 17,
librándote de tu pueblo y de los gentiles. Aquí habla de los gentiles, a quienes ahora te envío. Pablo tenía la misión de ir a los gentiles. Ahora, muchas veces en el cristianismo decimos que somos gentiles. Yo creo que no. De acuerdo a la escritura, cuando aceptamos al Mesías Yeshua y decidimos ser parte de Israel, obedeciendo su Torá, nos convertimos en Israel. Dejamos de ser gentiles. ¿Por qué? Fíjense en el versículo siguiente. ¿Quiénes son los gentiles? Para que abra sus ojos. O sea, los gentiles son aquellos que tienen sus ojos cerrados, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Es decir, un gentil es el que está en tinieblas. Y de la potestad de Hasatán o Satanás a Dios. Así que un gentil es aquel que está en la potestad de Satanás. Y creo que ningún cristiano queremos estar en la potestad de Satanás ni estar en tinieblas. Fíjense lo que sigue diciendo, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. O sea, el gentil está en pecado. Y herencia entre los santificados. El gentil no tiene herencia. Si usted dice que usted es un gentil, que usted no es Israel, que usted es un gentil, de acuerdo a la escritura, usted está con los ojos cerrados, usted estaría en tinieblas, en la potestad de Satanás, en pecado y sin herencia. Todo lo contrario a ser Israel. Pablo nos muestra en Efesios que cuando aceptamos al Mesías Yeshua, y también lo muestra en Romanos capítulo 11, ya lo hemos hablado, somos injertados. Todos conocemos que es un injerto. Nos injertamos en el olivo natural y al ser injertados podemos participar de la misma savia del árbol inicial o el árbol principal, recibir el rico alimento y participar de la herencia. Así que hasta que usted no acepte que es Israel, no podemos aceptar las promesas que le fueron dadas a Abraham, de que en ti serían benditas las simientes de la tierra, las promesas que el mismo Moisés nos dio en Deuteronomio acerca de que bendito será nuestro canasto, bendito nuestro caminar, nuestra simiente, nuestros vientres, etcétera. La bendición sacerdotal de números. Cuando decidimos ser Israel, es cuando podemos acceder a las promesas. Y quiero arrancar con eso, precisamente porque por el concepto que hay en el cristianismo de que somos gentiles. No, tú y yo no somos gentiles, tú y yo somos Israel. Llámese la denominación a la que tú asistes, denominación cristiana, tú y yo somos Israel, no somos gentiles. ¿Por qué? Porque si fuéramos gentiles, estaríamos en tinieblas, en pecado, bajo la potestad del enemigo. Y esa fue la función de Pablo. Y tú y yo hemos aceptado también el desafío de Yeshua de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, para ser discípulos debemos ser Israel. Así que nuestra identidad es Israel. Tú y yo somos Israel y ese es el pueblo que fue predestinado desde la fundación del mundo. Un pueblo donde hay una casa en el sur, que es Judá, hoy lo llamamos judíos, y una casa en el norte, que es Israel, que fue dispersa por todo el mundo, del cual tú y yo hoy hacemos parte. No por sangre, porque no sabemos si por sangre lo somos, seguramente no, seguramente nuestra sangre es más indígena, española y otros, pero sí por fe, como dice Pablo, por fe somos parte de Israel. Somos Israel. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir nuevamente la Torá. Y lo hacemos, Señor, reconociendo al Mesías Yeshua en nuestra vida. Nos une en este grupo de estudiantes de Torá el reconocer a Yeshua que derramó su sangre y nos limpia de nuestros pecados. Y también, Señor, como dice Apocalipsis, los santos, los que también guardan la Torá, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua, Señor. Con fe, Señor, dejamos de ser gentiles, aceptamos seguir al Mesías, pedimos, Señor, que tu Espíritu nos transforme, que seamos nuevas criaturas para poder adorarte, para poder disfrutar de ser la novia que espera al novio
y poder disfrutar también de la herencia, Señor. Ya no estamos en tinieblas, nuestros ojos ya no están cerrados, ya no estamos en oscuridad ni en la potestad del enemigo. Renunciamos, Señor, a la potestad del enemigo y decidimos, Señor, como dice Romanos 12, renovar nuestra mente. Así como la luna se renueva cada inicio de mes del calendario hebreo, que nuestra mente sea renovada, Señor. Renuévanos, Señor, es lo que más pedimos. Gracias, Señor, por nuestros amigos aquí reunidos. Oramos por cada petición, las peticiones de salud que tenemos, Señor. Obra, Señor, en el nombre de Yeshua, Señor. Dejamos nuestras peticiones de problemas en nuestros trabajos financieras, familiares, Señor. Y también, Señor, nuestra necesidad espiritual. Danos de tu Ruach, danos del Espíritu, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Cámbianos, cambia nuestro carácter, empezando por mí, Señor. Bendice a todos, a todo tu pueblo Israel. En el nombre de Yeshua. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar la Torá ya con esa introducción. Hoy vamos a estar yendo desde la Torá, desde esta presentación que tienen aquí, y voy a ir a la aplicación del santuario, que ya les mostré la vez pasada, tanto la aplicación del santuario como del templo, porque hay mucha relación entre ese jardín de Edén que el Eterno instauró, plantó, y un templo que también plantó, precisamente para acercarnos. Y uno más grande, dijo, vino más tarde, uno más grande que el templo vino y vivió entre nosotros, se hizo carne, vivió entre nosotros para habitar. El Señor quiere habitar entre su pueblo. Hemos iniciado nuevamente la Torá desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 6 hasta el versículo 8, justo antes de construir el arca de Noé, fue la porción de esta semana. Espero la hayan estudiado. Bienvenidas todas las preguntas, ya sea en el transcurso. Estamos atentos. Esto es una clase. Si no podemos responderlas, es normal. Todos somos estudiantes de Torah. En el pensamiento hebreo hay más preguntas que respuestas, así que es normal tener preguntas. Está bien hacernos preguntas. Las que no podemos responder, las analizamos y verificamos qué interpretaciones se han dado de las preguntas que tenemos. Parashá Bereshit, porción Génesis, es la primera con la que arranca esta semana y nos habla acerca del momento en que el Señor creó los cielos y la tierra, dice Génesis 1:1, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hace 2 años, si ustedes miran el video de hace 2 años, hicimos una interpretación de esas primeras 7 palabras y que nos muestran proféticamente los 6000 años y el milenio número 7. Ahí aparece la figura del Mesías, Yeshua, justo en la palabra número 4 en hebreo. Se lo recomiendo para que vayan allí. No es el tema de hoy. Nuestro objetivo es que podamos observar cómo el Señor quiere habitar entre nosotros. Ese es el mensaje. Quiero habitar entre tu pueblo. Y vamos a ver a continuación paralelismos entre el templo y el santuario con la creación. ¿Por qué el templo y el santuario? Para que hagamos la diferencia. El santuario fue el tabernáculo que el Señor le instruyó a Moshe, a Moisés a hacer. Allí lo vemos en Éxodo, desde el capítulo 25, todas las instrucciones claras del santuario. De hecho, si ustedes notan, finalizando Éxodo, capítulos 30, 31, 32, se muestran específicamente cómo estos hombres, a quienes Dios les dio sabiduría, cómo construyeron el santuario, cómo labraron, cómo trenzaron, cómo tejieron cada uno de los elementos del santuario, haciendo alusión a muchos verbos que no se muestran en el relato de Génesis 1. En Génesis 1, el Señor dijo y fue hechas las cosas, pero en Éxodo sí se toma el tiempo el autor de relatar ese detalle de los verbos que fueron parte del hacer o de la construcción del santuario. Muy bien. El primer paralelo, segundo,
Muy bien, muy bien. El primero es la orientación hacia el este, la orientación hacia el este que tenía el jardín del Edén. Aquí vamos a partir de la lectura que ya hicimos en la semana, por lo tanto es importante hacerla. El jardín del Edén está ubicado en la sección este del Edén. ¿Dónde está eso? Génesis 2, capítulo 8, dice que Adonai plantó un huerto en Edén. Plantó un huerto. Dice al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, hacia el oriente del Edén, puso allí al hombre en la sección del oriente. Pero también ese Edén tenía una puerta. ¿Cómo lo vemos? Justo después de la caída de nuestros primeros padres, Génesis 3:24 dice que echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines. Es decir, miramos esta gráfica, ya vamos a hablar bastante de esta gráfica hoy, que me encontré en la web, que creo que el autor describe muy bien lo que queremos hablar hoy. Aquí están los querubines. Nótese que querubines no son como los ángeles que usted o que nos han pintado siempre. Los querubines tienen formas. ¿Dónde está la base bíblica de eso? Por ejemplo, estos tienen como forma de animales. Ezequiel, Ezequiel en el capítulo 1 habla, Ezequiel ve el trono del Eterno, y en el trono del Eterno, recuerden que está sentado sobre cuatro querubines, y los querubines, de acuerdo a Ezequiel 1:10, tienen cara de hombre, o sea, el querubín puede tener cara, rostro de hombre, o como rostro de hombre, cara de león, cara de buey y de águila. Eso mismo se repite, obviamente, con otra descripción en Apocalipsis. En la descripción del trono de Dios, en Apocalipsis, capítulo 4, los famosos seres vivientes. Allí vemos también a un ser viviente semejante a un león, el otro semejante a un becerro, semejante a un hombre y semejante a un águila. Allí están los mismos cuatro seres vivientes que son los querubines. Así que muy probablemente los querubines que había en el jardín de Edén tenían esta forma. Muy probablemente forma de león o forma de águila o quizás con rostro de hombre o con forma de buey. Aquí, bueno, aquí el autor los puso de esta manera. Muy bien, es una buena manera, es una buena interpretación. Eh, Recuerden que en la escritura muestra que son los querubines y los serafines los que tienen alas. Nunca se muestra que los ángeles como tal las tengan. Y así, de acuerdo a este texto que acabamos de leer de Génesis 3:24, dice que en el oriente puso querubines con una espada que se revolvía por todos lados. Quiere decir que aquí en el oriente, digamos que hacia el fondo es el occidente, hacia que es el oriente del Edén, estaba la puerta. Muy bien, en el santuario también teníamos en el este la entrada. Y así que vamos a verlo. Yo estoy conectado también desde mi celular, donde tengo la aplicación. Voy a tratar de conectarme. eh, para también mostrarles un poco del santuario y de dónde estaba la puerta. Téngame paciencia mientras organizamos. Voy a irme primero al santuario. Aquí tenemos el santuario. Voy a voltear mi celular. Aquí ya estamos. Listo. Aquí estamos en este es el santuario que el Señor eh, le pidió a Moisés hacer en el desierto. De hecho, estuvo en carpas por mucho tiempo, incluso cuando conquistaron la tierra, eh, el santuario seguía en carpa en la época incluso de los jueces, todo durante los jueces, principalmente estuvo en Silo. eh, Allí vemos el relato del profeta Shmuel o Samuel. Y luego, durante el reinado de Saúl, inclusive en el reinado de David, seguían carpas, una carpa como esta. Aquí vemos la entrada. Estamos mirando hacia el occidente. Es decir, si le damos la vuelta, si le damos la vuelta
allá es el oriente, allá es el oriente. De hecho, vamos a tratar de caminar. eh, Me disculpan aquí las propagandas que aparecen, porque es una aplicación. Aquí estamos yendo hacia el oriente. Esto es una recreación del Sinaí. Al fondo ven la montaña del Sinaí y aquí ven una típica tienda. Era una típica tienda del desierto. Acabamos de pasar la fiesta de las cabañas. Eh, Así era. Eran unas cabañas muy rudimentarias. De hecho, la tienda de reunión que se habla en Éxodo 32, antes de que estuviera ya en pie el templo, donde Moshe tuvo que sacarla del campamento porque el Eterno se había enojado con su pueblo producto de, del becerro de oro, era una tienda como estas. Así era, así estaba. Entonces, estamos viendo hacia el oriente. Si le damos la vuelta, vamos a mirar, ahí ven el sol que está saliendo, le damos a dar, ahí vemos al occidente. Quiere decir que cuando el sacerdote, el levita, miraba hacia oriente, estaba dándole la espalda, perdón, miraba hacia el occidente, estaba dándole la espalda al oriente, espalda que al sol. Recordemos que la escritura fue escrita en una cultura, en una cultura antigua donde habían mitologías, reyes, naciones que creían en muchos dioses. Y aquí llega Moshe a decir, Elohim Bará, hay un solo Elohim, y lo dice varias veces, Yeshua también lo dice, y es el creador de todo. Entonces, eso contrastó con el resto de las naciones que vivían alrededor, que creían en muchos dioses y que tenían sus propios relatos de la creación también, la creación del mundo. Así que la mayoría de ellos adoraban el sol. Por eso el sacerdote y el israelita cuando venía aquí a la entrada del santuario, donde en la entrada del santuario se degollaba la ofrenda, ya sea la ofrenda de paz, todos eran animales o eran también alimentos, también la Torah nos habla de alimentos, eh, estaban dándole la espalda al sol, o sea, miraban al occidente dando la espalda al sol. Ese término se llama teshuvah, que hoy lo llamamos arrepentimiento. Arrepentirse no es más que mirar hacia el oriente, es volver nuestro rostro hacia Dios, porque el Eterno tenía su morada aquí, al fondo de esta tienda del tabernáculo, en el lugar santísimo, tenía su morada con su pueblo, así que el hombre debía dar la espalda al pecado, la espalda a la adoración al sol, a la idolatría, y hacer teshuvah, hacer arrepentimiento y mirar hacia el oriente. De hecho, en el ministerio de los sacerdotes en el templo, nunca le daban la espalda al lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor, estaba la Torá, la vara de Aarón, el maná. Eh, Precisamente eh, en consecuencia de este concepto de dar la espalda al occidente, mirar hacia el oriente. Por eso vemos en el jardín del Edén que cuando el hombre sale de Edén, está saliendo, ¿cierto? Hacia el oriente. Es decir, el hombre pecó y se fue hacia oriente, es decir, hacia el pecado, hacia la idolatría. Y el Señor, a través del templo, quiere que hagamos el proceso inverso, que le demos la espalda al pecado y volvamos al Señor. Aquí un rápido paseo, ya vamos a volver ahora sobre esta aplicación también. Aquí está el altar de los sacrificios, el altar de bronce. Ahí ustedes veían, que me fui muy atrás, ahí ustedes veían el el altar de bronce y l- el lavacro. Allá al fondo, allá tenemos el tabernáculo. Tenemos allí adentro la mesa de los panes, a su derecha, al fondo el altar de oro, a la izquierda el candelabro, ya vamos a hablar un poquitico de ellos. Y en el fondo, fíjense estos querubines, ¿sí ven los querubines en la entrada? Así como habían querubines en la entrada del Edén, también el Señor le ordenó en Éxodo a Moshe que pusiera querubines
a la entrada justo al lugar santísimo. Estos querubines sí tienen forma de hombre. Y allí podemos ver lo mismo al fondo. Al fondo está el arca del pacto, donde el Eterno moraba. Vamos a volver a la presentación. Creo que ya tenemos con eso un buen contexto de lo que queremos decir acá. Entonces vemos en esta gráfica vemos que el hombre peca, toma del árbol, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y no del árbol de la vida, no el árbol de la vida que estaba allí en el medio del jardín del Edén, en esa montaña del Señor, también se puede interpretar como la montaña del Señor. De hecho, el santuario, perdón, el templo más adelante, con la construcción del primer templo de Salomón, y más adelante el que reconstruyó Esdras y Nehemías y que mejoró notablemente Herodes, que es el de la aplicación que ya vamos a ver, el templo herodiano, que es el templo que pisó Yeshua. El hombre peca y se va hacia el oriente, ¿cierto? En dirección hacia el pecado. Y el Señor dice a su pueblo, volveos a mí. Es lo que hoy a ti y a mí también nos dice, volveos a mí. ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Como ya el hombre no podía entrar al jardín del Edén por causa del pecado, ya no podía estar en comunión con el Señor. Entonces el Señor crea algo maravilloso, otro jardín del Edén, planta un santuario que le daba la espalda al oriente, regresando, como ustedes lo ven aquí, a través de la expiación de nuestros pecados, el hombre regresa hacia el oriente y precisamente más hacia el oriente está el lugar santísimo donde una vez al año el sumo Cohen, el sumo sacerdote, en el Yom Kippur expiaba los pecados del pueblo. Acabamos de pasar la fiesta del Yom Kippur, precisamente donde sabemos y estamos conscientes de que tenemos un sumo sacerdote en los cielos que también expía nuestros pecados. Y por eso el apóstol Pablo dice frases como acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia, es decir, hagamos el proceso inverso, regresemos al Edén, acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. También dice en Hebreos, por el camino nuevo hacia el lugar santísimo que instauró el Señor. En el Yom Kippur, al traer la sangre del macho cabrío y del becerro, primero la del becerro y luego la del macho cabrío, eso es otro tema, hasta el lugar santísimo, se hacía un camino con esa sangre. Era el único momento en que se hacía un camino porque las ofrendas durante todo el año quedaban aquí, la sangre se vertía al pie del altar, pero no pasaba. En el, eh, en el Yom Kippur, la sangre sí hacía un camino hasta el lugar santísimo. Y el que hizo un camino, el camino nuevo hacia el santuario celestial fue Yeshua, quien no con sangre de becerros ni de machos cabríos, sino con su propia sangre, dice Hebreos capítulos 9 y 10, entró, ¿cierto? Y abrió un camino nuevo de salvación para nosotros. Así que, a pesar de que en Edén, perfecto Edén, caímos en pecado y fuimos expulsados hacia el oriente, el Señor hoy a través de su pueblo y a través del santuario y más adelante del templo, también nos abre un nuevo camino. Hoy tenemos a Yeshua, quien es el que abrió el camino por nosotros, el que hace expiación por nosotros, el que quiere vivir con nosotros en un futuro, en ese nuevo jardín, como lo relata Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 termina como arrancó Génesis 1, con ese orden que arranca Génesis 1 y luego viene el caos, la caída. Bueno, Apocalipsis 21 y capítulo 22 es lo contrario. El Señor del caos lleva al orden nuevamente, porque el Señor quiere nuevamente habitar entre nosotros en un jardín también de Edén. De hecho, tendremos también un árbol de vida del cual tomaremos frutos, dice Isaías, finalizando el libro de Isaías, que de luna nueva en luna nueva, es decir, de Rosh Hodesh, de inicio de mes en inicio de mes,
y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorar delante del Señor, y podremos tomar esos frutos del árbol de vida que da un fruto cada mes. Muy bien. Segunda comparación. Aquí vemos en esta comparación la fuente de las aguas. Edén, probablemente en este sector del mundo estaba Edén, es lo que coincide en la mayoría de los eruditos, había abundante agua. De hecho, del jardín había un río, de acuerdo a Génesis capítulo 2, versículo 10. Vamos a las Biblias, utilicemos bastante la escritura para que podamos fijar en nuestras mentes las verdades. Eh, de Edén sale un río para regar el huerto y de allí, o sea, un río regaba el huerto, pero después de él, dice, de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, dice la escritura, del río Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde Ebro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedilio y ónice. Ese ónice después lo vemos en las vestiduras sacerdotales. El nombre del segundo río es Gihón. Aquí está el río Gihón. Es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Idekel. Tercer río Idekel. Ese es el que va al oriente de Asiria. Por eso vemos que tiene que ser en el Medio Oriente, donde estaba el jardín del Edén. Y el cuarto río es Éufrates. De hecho, muy probablemente es el Éufrates que riega la tierra y que hace una separación entre el oriente, donde estaba Babilonia, hoy Irak, esa zona, Babilonia, Mesopotamia, de donde sale Abraham, donde Dios llama a Abraham, el oriente, perdón, el occidente de aquel río Éufrates es la tierra que hoy conocemos como Israel, la tierra prometida que se le dio a Abraham, el antiguo Canaán. De hecho, hebreo, a Abraham se le llamó el primer hebreo porque hebreo significa cruzar. Bueno, Abraham cruzó este río, fue el primero en cruzarlo. Y es lo que el Señor quiere para nosotros, que seamos hebreos, que seamos Israel. Hebreos, ¿por qué? Porque quiere que crucemos el río, que dejemos la idolatría y vayamos hacia el occidente, que vayamos nuevamente en dirección al Señor. Muy bien, también en el santuario las aguas eran usadas, ya la vimos allí en la aplicación, estaba una fuente de bronce que se utilizaba, esa fuente de bronce estaba justo después del altar, ahí lo vimos, para que los sacerdotes lavaran sus manos y sus pies, dado que era un símbolo de limpieza, de limpieza. De hecho, los sacerdotes en varios momentos tenían que lavar todo su cuerpo, hacer inmersión, en hebreo tevilá, hoy bautismo, que es muy usado en nuestro argot cristiano. Entonces, eran usadas para mantenerlo limpio y también para la purificación de los sacerdotes. Había un lavacro cerca del santuario, eso está en Éxodo 38:8 en sus Biblias, y una corriente de agua era asociada con el templo. Aquí vemos una imagen del templo de Salomón, un templo majestuoso que pues fue su padre David quien le dio pues toda la mayoría de los elementos. David quería hacerlo, pero Dios le dijo que no porque derramó mucha sangre, así que fue su hijo, el hijo de David, un símil, una figura mesiánica, porque a Yeshua se le llama el hijo de David, que también él es el templo, ¿no? Él dijo, yo soy el templo. Bueno, Salomón construyó este templo majestuoso, era una fuente de bronce de casi 4 metros de diámetro, como ustedes ven aquí. El agua salía a través de la boca de los bueyes y a través de estos elementos rodantes, ya existían las ruedas, por supuesto, se llevaba el agua para las diferentes actividades. Una fuente de bronce preciosísima, preciosísima. De hecho, se le llamaba el mar de bronce a esa fuente que construyó Salomón. El Salmo 46 tiene una referencia hermosa hacia el agua. Salmo 46:4 dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Está hablando aquí de Jerusalén. Y por supuesto es una aplicación tanto a Jerusalén terrenal como a Jerusalén celestial. Eh, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. Qué hermoso salmo. Dios está en medio de ella. No será conmovida.
porque Dios habita en su pueblo. Es lo que siempre ha querido el Señor desde habitar con su pueblo. Dios la ayudará al clarear la mañana. Qué hermoso texto donde donde el Señor nos habla de que esas corrientes que alegran la ciudad de Dios. También el Salmo 36, versículos 8 al 10, nos habla del agua como símbolo de la bendición de Dios. Allí en su Biblia, Salmo 36, versículo 8, serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Y tu casa, cuando se habla de la casa, el aposento, está hablando del templo. En la escritura, en el pensamiento hebreo, siempre se llama la casa o la casa alta. De hecho, el aposento alto famoso donde los israelitas estaban celebrando la fiesta del Shavuot, justo 10 días después de la ascensión de Yeshua, y vino el Espíritu, vino el Ruach sobre ellos. La expresión aposento alto muy probablemente se refiere al templo, porque no había una construcción tan grande para soportar 3.000 personas que estaban reunidas allí. De acuerdo a la arqueología del primer siglo, es muy difícil encontrar una construcción tan grande para albergar a 3.000 personas. Así que cuando se habla de casa, está hablando del templo. De hecho, Yeshua, cuando sacó a los campistas, dice: mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos, una promesa hacia el futuro mesiánico, el milenio mesiánico que vendrá. Y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. También les dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. En todas las expresiones se refiere al templo. Y lo mismo aquí en Salmo 36, 8. Eh, dice que serán completamente saciados de la grosura de tu casa. La grosura se refiere a las ofrendas que traían, ofrendas de animales que se traían al templo. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. Qué hermoso, ¿no? Por eso Yeshua, lo vimos hace poco, Yeshua aquí en este templo, bueno, en el templo de Herodes se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Termina diciendo: extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de tu corazón. Así que el agua, así como el agua limpia, ¿cierto? Es un símbolo de, Yeshua dijo, de su espíritu, de su ruach, que ¿qué hace? Que nos da misericordia, que hace justicia. Preciosos paralelos entre el Edén. Lo siguiente, el árbol de vida. Génesis 2:9 nos habla que existía un árbol de vida en medio del jardín. Dice: hizo Adonai nacer de toda la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y además el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí estaba el árbol de vida. Lo vemos también en Génesis 3:24, cuando el Señor tiene que echar a Adán y Eva hacia el oriente. Dice que había una espada encendida. El objetivo era salvaguardar el camino al árbol de la vida, dado que habían caído en pecado. Muy bien, vemos también un árbol muy similar adentro del tabernáculo, y es el candelabro. Ese candelabro de 7 brazos tiene detalles, como lo vemos en Éxodo 25, tiene talladas flores de almendro. De hecho, los eruditos, muchos sabios, llegan a decir que muy probablemente el árbol de la vida era un árbol de almendros, más porque es un árbol típico en el Medio Oriente, en Israel, más que el árbol típico de manzana que hablamos hoy los cristianos. Bueno, puede ser también, ¿no? No lo descartamos, pero es muy probable digamos, por la escritura y por el pensamiento hebreo, que fuera un árbol de almendros. De hecho, el candelabro tenía flores de almendro y además tenía manzanas. Tenía 7 brazos, ¿cierto? Este candelabro diseñado todo en oro macizo. Era el único elemento, de los pocos elementos. De hecho, por eso era pesado. Quizás pesaba cerca de 500 kilos. No se puede, una persona no lo podía llevar cuando se transportaba. Y por supuesto que tiene grandes símbolos. El mayor de ellos es Yeshua, cuando dijo: yo soy la luz. En Éxodo 25 nos habla de los detalles que tenía
este candelabro, Éxodo 25:31. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas, sus flores. Fíjense en versículo 33, tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. El Señor estaba diseñando un árbol, tal cual. Por eso, y vemos que el candelabro está ahí también, en medio del santuario, como estaba el árbol en medio del huerto. Todos estos símbolos de árboles, flores y frutos nos muestran que el Edén y el santuario eran lugares donde la fuente de la vida estaban representados. Yo voy a volver a compartir para mostrarles unos detalles aquí en, que tenemos aquí en la aplicación. Aquí ya un segundo, ya empezamos a compartir y nos vamos, perdón, vuelvo a compartir pantalla. Aquí tenemos el santuario. Fíjense que estamos en el lugar santísimo. Fíjense lo que hay en la pared en la parte superior. El santuario estaba lleno en esta lámina que el Eterno le dijo que en el diseño del santuario hay flores. De hecho, hay flores por todo el santuario. Fíjense en la parte alta, aquí encima del candelero, flores. Era un jardín. Realmente el santuario era un jardín. Y justo aquí está el árbol de la vida. En este caso, representado, voy a pararme aquí. Aquí está el árbol, mira, aquí está el detalle. Fíjense en el tronco, lo que parecen unos tallos, flores y frutos. Así que aquí tenemos el árbol de la vida, que está en medio del santuario eh, del Señor, del cual los sacerdotes tenían que diariamente mantener encendido este candelabro, símbolo del árbol de la vida que el Señor tenía en Edén. Muy bien, volvamos aquí a la presentación. Muy bien. El siguiente paralelismo son las piedras preciosas. De hecho, en Edén, Génesis 2:12, de acuerdo a la lectura que hicimos esta semana, nos muestra que había piedras preciosas en el Edén, Génesis 2:12. El oro de aquella tierra es bueno, y allí también hay bedelio y ónice, es decir, piedras preciosas. Como vemos en esta imagen, había bastante oro en aquella tierra, ya lo vimos también en uno de los ríos que se partía, bastante oro y piedras preciosas que tenía el Edén. Muy bien, el santuario también tenía piedras preciosas, estaban la mayoría de muebles cubiertos con oro, el altar del incienso, madera de acacia cubierta con oro, la mesa de las panes de la proposición, madera de acacia cubierto en oro, el arca del pacto, madera de acacia, cubierto de oro, los querubines que estaban encima, macizos, oro puro, el candelabro, oro puro, macizos, eran pesados estos elementos, pero también había en la parte de afuera otros metales, la fuente de bronce con la que contenía el agua, bronce, y el altar del holocausto en madera recubierto de bronce. Elementos también que recordaban ese jardín del Edén. Pero también el sumo sacerdote tenía en el pectoral 12 piedras preciosas. Eso está en Éxodo capítulo
A partir del capítulo 25 se empieza a hablar de las piedras preciosas, bueno, perdón, de cada uno de los elementos del santuario, pero es en el capítulo 28 de Éxodo donde se mencionan las 12 piedras. De ellas había sárdica, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilio, ónice, jaspe. Era preciosísimo la vestimenta sacerdotal, a tal punto que dice la historia que Alejandro Magno, emperador griego, en la época de 300 antes de Yeshua, antes de nuestra era, cuando fue a Israel y vio al sacerdote, quedó pasmado, quedó asombrado de la belleza, no solo del templo, sino también del sumo sacerdote. Por eso él decidió no atacarlo, sino anexarlo. De hecho, era preciosísimo ver estos elementos que pues tienen símbolos hermosos, ¿no? Uno de ellos es Israel. Nosotros somos Israel, que están las 12 tribus, y el Señor los lleva en su pecho, en su corazón. En la parte más cercana a Él está su pueblo, ¿no? Tú y yo, a pesar de las dificultades que tengamos, de los problemas, nosotros estamos en la parte más cercana del corazón de nuestro sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, Jesús que ministra en el santuario celestial. Muy bien, querubines, ya lo vimos, había querubines en la entrada del santuario, pero también había querubines en la cortina que daba hacia el lugar santísimo, ya lo vimos. Fíjense que estos querubines que ustedes ven aquí no son los típicos ángeles, ahí lo vimos en la imagen, sino de acuerdo a como la Biblia nos muestra en Ezequiel, en Apocalipsis, ya sea con forma de león, con forma de ave, con forma de buey o con forma humana, eran los querubines que estaban tanto a la entrada cubriendo eh, el acceso al árbol de la vida, pero también los querubines cubriendo el acceso al lugar santísimo. También habían dos querubines justo sobre la tapa, sobre el propiciatorio, en el lugar santísimo. Habían dos querubines allí en el santuario que cubrían también, nuevamente la misma palabra, con sus alas cubrían sus rostros. Estos querubines que estaban que estaban en Edén cuidando la entrada al árbol de la vida, estaban haciendo la función de guardar. Y ese es un verbo que se utiliza mucho en las actividades de los levitas del santuario. Ellos debían guardar, en caso de los querubines, el camino al árbol de la vida. Viene del hebreo shamar, de acuerdo a al hebreo original. De hecho, vemos que las tribus, la tribu de Leví, color verde, aquí están los diferentes familias de la tribu de Leví, la familia de Gersón, de Merari, aquí estaba Moisés y Aarón. Moisés y Aarón acampaban justo al frente, allí vimos su tienda, justo al oriente del tabernáculo acampaba Moisés, Aarón y sus familias, eh, y la familia de Coat. Todos los levitas guardaban el camino, y de hecho el verso nos dice así, que debían guardar el camino del santuario, de acuerdo a la escritura. También esos levitas que estaban ubicados alrededor del santuario tenían la tarea de guardar. ¿Eso dónde está? Eso está en Números, capítulo 1, versículo 53. Eh, Números 1:53 dice, los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda, nuevamente habla el mismo versículo, del tabernáculo del testimonio. De hecho, en la época de Salomón, y aquí en esta imagen, que es del templo, esta imagen es del templo eh, herodiano, el templo que visitó Yeshua, habían shomrin, que viene del verbo shamar. Shomrin son los que guardan. Shomrin eran como los guardas del tabernáculo. De hecho, en los evangelios vemos que muchas veces se habla de los guardas del tabernáculo. No era otra cosa que levitas que guardaban la entrada, como vemos aquí en la imagen, encargados de cerrar y abrir las puertas. Cada mañana se abrían las puertas y especialmente eh, la puerta interior de ya del lugar santo y santísimo se abría en pocas ocasiones. En Shabbat se abría la puerta
ya voy a ir a la aplicación del templo. Eh, en las fiestas se abría la puerta, incluyendo Yom Kippur, por eso el término que los cristianos tenemos de que se abre la puerta de la gracia o se cierra la puerta de la gracia. Muy bien, estas puertas eran tan pesadas que tocaba entre varios levitas cerrarlas. Justo después de que terminaba Yom Kippur, se cerraban las puertas de la gracia. Y quienes tuvimos la oportunidad de estar en alguna comunidad, yo sé que aquí varios estuvimos, que observan la fiesta de Yom Kippur, pudimos ver cómo en las comunidades se cerraba la puerta donde está la Torá, símbolo de lo que pasaba aquí en el templo en pie, se cerraban las puertas. Así que los levitas tenían esa también, esa función. Voy a ir a mostrarles ahora algo muy interesante. Voy a mostrarles el templo herodiano que visitó Yeshua. Me disculpan aquí unos minuticos mientras organizamos. eh, por lo que estoy transmitiendo esto desde mi celular. Y aquí ya estamos. Este es el santuario. Me voy a ir al templo. Aquí estamos en el templo. Este es el templo herodiano, templo majestuoso, hermoso, que pues Herodes hizo una explanada. Hoy la explanada sigue en pie, lo que pasa es que había una mezquita. Hoy en día hay una mezquita. Voy a bajar aquí el volumen. Creo que no pude bajar el volumen. Aquí estoy frente, en el templo, frente al lugar santo. Allá ustedes ven al fondo. Si nos acercamos un poquito, está el lugar santo. Ahí están los sacerdotes, un sacerdote con el candelabro. Ahí está el candelabro, la mesa de los panes. Y al fondo está el altar del incienso. Vemos los levitas que están Shomar ministrando. Fíjense la imagen de fondo de las alas de un querubín, que es la cortina que nos da hacia el lugar santísimo. Allá al fondo está el sumo sacerdote. Voy a tratar de pasar hasta el lugar santísimo. Aquí está el lugar santísimo y está el sacerdote, el sumo sacerdote. Me disculpan el sonido de fondo que no logro quitar. El sumo sacerdote está al fondo. Ahí está el pectoral que hablamos hace un momento. Las 12 piedras preciosas que lleva en su corazón. Ahora, aquí hay algo especial que voy a hacer la aclaración. El sumo sacerdote no podía entrar con estas ropas al lugar santísimo. La única vez que entraba aquí debía estar vestido todo de blanco, como los sacerdotes que vimos en el lugar santo, porque esa era el mandato del Señor. Ahora, aquí hay algo. No está el arca del pacto. En el templo no está el arca del pacto, en el templo herodiano. ¿Qué pasó? Muy bien, el que hizo esta aplicación muy bien lo interpretó. Después del exilio en Babilonia, el arca, justo en el asedio babilónico, se escondió y no aparece. Incluso hoy en día no se sabe. Probablemente aparecerá justo antes del regreso de Yeshua. Bueno, algunos dicen que sí. No está. De hecho, cuando llegaba el sumo sacerdote a ministrar aquí, asperjaba la sangre hacia el lugar santísimo, recordando el arca del pacto, pero el arca del pacto no estaba allí. Fue perdida en ese exilio. Fue muy doloroso para el pueblo, pero aún así con fe se hacía la ordenanza del Señor. Hoy en día tenemos un sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, en el cielo, que ministra en un santuario superior al santuario terrenal, ministra por nuestros pecados. Voy a tratar de volverme aquí. Aquí estoy mirando ahora hacia el oriente. Voy a salir. Aquí está el altar del incienso. Perdón. Ahí está un sacerdote ofreciendo el incienso, símbolo de las oraciones. De hecho, Apocalipsis nos muestra que así como el incienso sube, también suben nuestras oraciones. Y esas oraciones están justo allí, delante del Señor, delante del arca del pacto. Voy a tratar de salir. Voy a salir del lugar santo. Voy a dirigir hacia el atrio interior, que quiero mostrarles la función de los levitas, que estamos hablando justo en este momento.
esperar que me abran la puerta. Aquí está. Estamos en el atrio interior. En este atrio interior vemos a los levitas también en sus funciones. A la derecha vemos el altar de los sacrificios, un altar grandísimo que se construyó en este templo que visitó Yeshua. Y aquí vemos a la izquierda los diferentes animales que ofrecían. Aquí vemos el lavacro, un lavacro mucho más sencillo que el que hizo Salomón, ya lo vimos. Salomón era un mar de 4 metros de diámetro, este altar era más sencillo. Voy a tratar de salir del atrio interior. En este atrio solo podían estar, donde estoy parado, los levitas, sacerdotes, nadie podía estar del pueblo. Pasando este pequeño muro que ustedes ven aquí, este muro, podían estar los hombres israelitas, pueden estar aquí adentro del templo. Aquí, seguramente Yeshua, en una de estas partes, lo que dijo, yo soy la luz, o si alguno tiene sed, venga a mí. Y afuera está, este es el atrio exterior, este es el atrio que llamaba el atrio de las mujeres. De hecho, las mujeres en el santuario, allá en la época Moshe, velaban al entrar al santuario y con sus espejos se construyó el, el lavacro. Aquí ven las luminarias hermosísimas que desde lejos se veían estas grandes luminarias que eran los niños los que subían estas escaleras, los niños levitas, y las encendían. Y utilizaban trapos que eran nada menos que las mismas vestiduras sacerdotales que ya no se usaban, que se cambiaban cada año, se usaban como combustible junto con el aceite. Muchas de esas vestiduras, de esos retazos, es lo que vemos cuando el ángel o los ángeles les dicen a los pastores allá en Belén, hallaréis al niño en un otoño, en una fiesta de Sukkot, envuelto en pañales. Bueno, eran los retazos de las vestiduras sacerdotales. Entonces, los levitas custodiaban, estas eran aquí, ellos abrían estas puertas que estamos viendo aquí. Todos los días se abrían estas puertas, todos los días, porque el pueblo debía acceder al continuo, a los sacrificios. Pero solamente en Shabbat, en las fiestas, Sukkot, la Pascua, panes sin levadura, Shavuot, el Yom Kippur, por supuesto, y el Yom Teruah, se abrían estas puertas. También la Biblia nos muestra que en la luna nueva, cada vez que hay luna nueva, se abren las puertas. Y estamos seguros que en el cielo, en luna nueva, en las fiestas y en el Shabbat, se abren las puertas. Hay una bendición especial. Así que hay que aprovechar estos momentos que el Señor quiere acercarse a su pueblo y tener una cita con Él para poder acceder al trono de la gracia, para acercarnos al Eterno, disfrutar de esta herencia maravillosa que el Señor nos ha dado. Muy bien, vamos a finalizar con la última parte. Disculpan los minutos que hoy nos hemos tomado para poder explicar esto. Adán tenía también un trabajo que hacer. Él labraba, en el hebreo, kabat, y él también guardaba el huerto, de acuerdo a Génesis 2:15, shamar. Bueno, los levitas, ya los vimos allí en sus oficios, eran los cantores, los instrumentistas. Aquí estamos en el atrio interior, los que ayudaban a ofrecer los sacrificios, los que ministraban en el lugar santísimo, especialmente los sacerdotes levitas eran los que ministraban. Los levitas no sacerdotes hacían las funciones de cantores, de guardar las puertas, entre otros. Solo los que oficiaban desde el altar hacia adentro eran sacerdotes. Quiere decir, para que todo lo tengamos claro, que los sacerdotes, todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque ya vimos que habían de otras familias. Aquí los sacerdotes también tenían, de acuerdo a Números 3, 7, 8 y 26, se utilizan los mismos verbos que el Señor le dio a Adán. Adam Harishon en el le dio el verbo de kabat y de shamar, es decir, de labrar y guardar. Esos mismos verbos los encontramos también en Números para las funciones de los levitas, de labrar, de guardar el santuario, de ministrar allí. Hay otros dos términos que se usan en la historia del Edén que también se encuentran en el contexto del tabernáculo. El verbo shakan es morar. Allí en Génesis 3:24, cuando se habla de morar,
En Éxodo 25, es el mismo verbo cuando el Señor dice, harán un santuario para mí y Shacán, y habitaré en medio de ellos. La mejor traducción de ese versículo es, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de sus corazones. Que el Señor quiere habitar es en nosotros. De hecho, Pablo lo interpreta muy bien cuando dice que nosotros somos templos vivientes, donde el Señor quiere habitar en nuestros corazones. Y Génesis 3:8 describe al Señor como paseando al aire del día, ahí lo vemos justo antes de dar su sentencia a Adán y Eva, caminando, paseando. Ese mismo verbo, italek, es el mismo verbo que se utiliza en Levítico 26:12 y Deuteronomio 23:14 para describir la presencia divina en el santuario. Dice Levítico 26:12, ese si quiero leerlo, es Levítico 26:12, y andaré, ahí está el verbo italek, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. ¿Tú quieres ser parte del pueblo de Israel? Debemos dejar de ser gentiles, como lo mencionamos al comienzo, en la introducción de este tema, y ser Israel, porque el Señor dice que quiere andar en medio de nosotros, quiere andar en medio de nosotros y ser nuestro Dios, eh, el Dios de su pueblo. Vamos a finalizar ya con por el tiempo que tenemos. Vamos a finalizar. Esta es la conclusión. Génesis 1 concluye con la consagración de un tiempo sagrado. 7 días que tomó la creación, de acuerdo a Génesis. De la misma manera, también el altar debía consagrarse en 7 días. Y termina con la posesión del rey, con la instalación del rey. Generalmente en el pensamiento hebreo, cuando un rey se sentaba en su casa, es decir, el verbo descansar quiere decir que empieza su gobierno, es la entronización del rey. Génesis 1 nos va hablando acerca de ese relato y termina con la cúspide, lo más alto, y es el Shabbat, el tiempo sagrado. Bueno, en Éxodo 40, cuando se termina y se inaugura el santuario, dice que el Eterno habitó. Justo al final, después de los 7 días de consagración que nos habla los primeros capítulos de Levítico, el Eterno posó su morada, descendió sobre el santuario. Dice Éxodo 40:34, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. ¿Por qué? Porque ahora Israel se ha transformado en su pueblo. En ese momento Israel se transforma en su pueblo. Es decir, el Señor está terminando lo que él quería hacer en Edén. Él quería morar en ellos. Lastimosamente Adán y Eva miraron hacia el oriente, hacia el pecado, pero ahora el Señor los atrajo con lazos de amor, como dice la Escritura, y ellos ahora pueden ser. Señor, allí es donde establece su pueblo. Por eso no podemos negar que somos pueblo de Israel y que el Señor en Sinaí nos entregó la carta de amor, la que tú vas. Dice Éxodo 6:7, yo os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Y sabréis que yo soy Adonai, vuestro Dios, que os saqué de la esclavitud de Egipto. En Éxodo 29, 45 y 46 dice, moraré en medio de los israelitas y seré para ellos Dios. Y reconocerán que yo soy Adonai su Dios, que los saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo soy Adonai su Dios. En cierto sentido, como vemos aquí, la construcción del santuario significa el final de la obra comenzada en la creación. Dios, Elohim, como se muestra en la creación, queriendo habitar en nosotros, en nuestros corazones. Es decir, desde una perspectiva más sincrónica y canónica, Éxodo 40 constituye una primera conclusión de un proceso que comienza con la creación de Génesis 1. La creación queda completa solo cuando el reinado de Dios sobre la tierra comienza en el santuario del Sinaí. El Señor fue entronado en Edén. Lastimosamente por el pecado, el Señor culmina ese capítulo de la entronación en el santuario del Sinaí. De acuerdo a Génesis 1:1-2-3, en 6 días el Señor hizo todas las cosas y en el séptimo día reposó. De la misma manera también se muestra
en la construcción del santuario en Éxodo 39 y 40, que la gloria de Adonai descansaba, así como el Eterno descansa en el Shabbat, en el séptimo día, también al finalizar la obra del santuario, la gloria de Adonai descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió durante 6 días también. Y al séptimo día, Adonai llamó a Moshe en medio de la nube, justo antes de darle la Torá. Génesis 1:31 dice que vio Dios, la creación, que todo había hecho y que estaba muy bien. Quedaron concluidos los cielos y la tierra. Dios concluyó toda la tarea que había hecho en Génesis 2:2. También en Éxodo muestra que Moisés vio toda la obra y que habían hecho. Y concluyeron, dice 39:32, los trabajos del santuario y de la tienda del encuentro. Y así acabó la obra Moshe. En la creación, Dios bendice el séptimo día y lo declara santo. Por eso, cuando arrancamos Shabbat, es como si estuviéramos entrando al santuario. Cuando usted bendice el nombre del Eterno y descansa en el Shabbat, es como si estuviera entrando en el santuario. ¿Por qué? Porque después de la construcción del santuario, Moisés también los bendice y también santifica todo su mobiliario. Ambos relatos describen la conclusión satisfactoria de una empresa ordenada por Dios, su inspección y aprobación y la bendición y la santificación. Dice en Génesis, perdón, en el versículo 42 de Éxodo 39, en conformidad a todas las cosas que Adonai había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Es decir, así como Génesis 1 dice, y vio Dios que todo había hecho, lo que él había hecho era bueno, él mismo lo hizo. En Éxodo es su pueblo el que tiene que hacer la obra para volver a hacer Teshuvah. ¿Para qué? Dice que todo fue hecho, versículo 43 de Éxodo 39, y vio Moshe toda la obra, y aquí que la habían hecho como Adonai había mandado, y los bendijo. Así como el Eterno bendijo el Shabbat, Moshe vio que toda la obra se había hecho bien, él como un símbolo mesiánico, y bendijo también a su pueblo en ese día. Con esto finalizamos. El paralelismo se completa con la orden de observar el Shabbat, que cierra la instrucción sobre la institución del culto y que se repite inmediatamente antes del relato de su cumplimiento. La interpretación de la entrada de Dios en el templo como su descanso, así como descansa en el Edén, también cuando Dios descansa, la nube descansa sobre el tabernáculo, implica la entronización del rey. Dice Éxodo que subió Moisés al monte y la nube cubrió el monte, la gloria de Adonai descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día el Señor lo llamó. La nube cubrió entonces la tienda del tabernáculo y la gloria de Adonai llenó la morada. Y Moisés no podía entrar, dice Éxodo 40, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Adonai llenaba la morada. En Levíticos 1:1, Adonai llama a Moisés y le habló desde la tienda del encuentro. Está ligado a una espera de 6 días. 6 días esperó Moisés para entrar, ¿cierto? Asimismo, el Eterno esperó 6 días para descansar y entronizarse. El Señor quiere morar con su pueblo. El Señor quiere morar en nuestros corazones. Y el mensaje de Bereshit, de Génesis, es que el Señor hizo el santuario porque quería morar en el corazón de su pueblo. En ese momento, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Lastimosamente, por cuenta del pecado, de mirar hacia Oriente, caímos. Y por eso el Señor tiene que dar una orden a su pueblo: hagan un santuario. O sea, nuestra función es hacer un santuario. Oye, el Señor también nos dice lo mismo. Quiero que hagan un santuario para mí. eh, y que precisamente somos nosotros mismos, somos el templo. El Señor quiere rehacer, recrear, eh, recrearnos a su imagen para que Él pueda morar en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por la instrucción que nos has dado hoy y por el hermoso relato de Bereshit. Debemos a nuestro Dios entronizado. De la misma manera como
entronizaste en el santuario celestial, en el santuario terrenal, en el templo, y ahora, sentado a la diestra de Dios, intercediendo nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo Cohen, por nosotros. Gracias, Señor. Te invitamos a morar en nuestros corazones, Señor. Miramos otra vez dando la espalda a Oriente y mirando hacia el occidente, hacia el lugar santísimo. Allí, Señor, queremos fijar nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Gracias por la expiación que nos has dado en nuestros pecados y por el regalo de ser parte de Israel. Ya no somos gentiles, sino somos Israel, tu pueblo. Y te lo alabamos, te agradecemos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Amén. Muy bien, queremos saber si tenemos inquietudes, saludar a todos los que estamos aquí reunidos. Vamos a saludar a Darly y a Diego que están allí, también bienvenidos. Queremos saber si hay comentarios, inquietudes y también saludarlos. En este día, Sandra, también bienvenida. Bienvenida en el día de hoy. Bendiciones a ti y a toda tu familia. Muy buen estudio, me gustó muchísimo. Diste unas bases muy importantes hoy, que yo creo que vale la pena que nos volvamos a ver el video después, porque esas bases que tú diste hoy se desarrollan en todas las escrituras y es importante tenerlas claras. Amén, Jairito. Muchas gracias. Gracias a ti, siempre por el apoyo. Gracias, Jairito. Les invitamos, Diego y Darly. Ahora sí ya los vemos. Bendiciones. Luchito y el ¿Cómo Guido. estás? Bendiciones. Sí, señor, muchísimas gracias por Hoy el entramos tarde, espacio. no tenemos la tarea Muy buen desde el tema. principio. Bendiciones. Sí, Bendiciones a todos. Qué bueno saludarlos. Saludos a Jan. vale, gracias. Muy bien.